En el marco de la asignatura Innovación y Tecnología Educativa del doctorado en Educación con la facilitadora doctora Selima Rodríguez, me complace presentarles la primera parte del tutorial del método Simplex, específicamente lo relacionado con la estandarización de modelos de programación lineal. El método Simplex no es más que un procedimiento de cálculo iterativo que permite resolver modelos de programación lineal, método algebraico sistemático que examina las esquinas o puntos extremos de un conjunto factible de programación lineal en busca de una solución óptima. Se fundamenta en una propiedad de los modelos de programación lineal que se verificó cuando vimos el procedimiento gráfico para resolver modelos de programación lineal, que garantiza que los puntos extremos de un área factible contienen las soluciones básicas de ese modelo y que esas soluciones básicas contienen en sí mismas la solución óptima o la mejor solución desde el punto de vista matemático a un modelo de programación lineal. Aquella solución que maximiza las ganancias o minimiza los costos dependiendo del objetivo que persiga el modelo evaluado. Este método fue desarrollado en 1947 y a partir de allí se aplica con bastante éxito en la solución de modelos de programación lineal. Tiene dos variantes o presenta dos variantes en su aplicación: el método Simplex primal, que parte de soluciones básicas factibles y continúa un proceso iterativo hasta alcanzar la solución óptima, siempre garantizando que las soluciones son factibles. El método Simplex dual evalúa soluciones infactibles hasta llegar iterativamente a una última solución, que es la solución óptima, siendo esa solución óptima también factible. Independientemente de la versión que se utilice del método, se garantiza que la solución final es la solución óptima al modelo de programación lineal y que esa solución óptima es factible, cumpliendo con los preceptos de no negatividad. Todos los valores de su solución deben ser mayores o iguales que 0. En esta tutorial vamos a evaluar el procedimiento aplicado al método Simplex primal, específicamente lo relacionado, como ya dije, a la estandarización de los modelos de programación lineal. El método Simplex en su versión primal tiene dos fases. Una primera fase que persigue la determinación de la solución inicial básica factible. Esta primera fase tiene tres etapas. La primera es la transformación del modelo a la forma estándar. La segunda es la identificación de la solución inicial básica factible, encontrar cuánto valen las variables, la primera solución factible del problema, para con ello construir la tabla cero del método Simplex. Una vez construida la tabla cero del método Simplex, se pasa a la segunda fase, que es la determinación de la solución óptima, que es el proceso iterativo que permite, a partir de seleccionar una variable de entrada y una variable de salida, ir calculando valores de las variables que permitan ir saltando o iterando de solución en solución hasta alcanzar la solución óptima. Esta primera etapa del tutorial pretende abarcar solamente la transformación del modelo de la forma estándar, es decir, transformar el modelo hasta que cumpla con ciertas condiciones que permitan afirmar que se encuentra en su forma estándar. Aquí podemos observar un modelo en su forma estándar que tiene unas características especiales y que vamos a describir con detalle. La primera característica de un modelo de programación lineal en su forma estándar es que todas las restricciones son ecuaciones. Todas las restricciones tienen símbolos de igualdad. La segunda característica es que el vector de disponibilidad, o decir los lados derechos de las restricciones, tienen que ser no negativos, no acepta valores negativos de ese lado de las restricciones. Una tercera condición es la obligatoriedad de que todas las variables sean no negativas o mayores o iguales que 0. De hecho, esta es una condición que se mantiene en la aplicación del método Simplex en su forma primal. A medida que se va iterando, una condición para saber que se están realizando los cálculos de manera adecuada es garantizando que las variables sean mayores o iguales que 0. Por último, una condición respecto a la función objetivo, que es más que una condición, es una afirmación que puede ser tanto de maximizar como de minimizar, simplemente cambiándole un paso o una condición al procedimiento de la fase 2 que permite obtener la solución óptima.
se puede pasar de maximizar a minimizar en un modelo de programación lineal indiferentemente. Como quiera que es bastante difícil encontrar en una forma natural un modelo con estas características. Lo que se aplican son técnicas matemáticas que permiten transformar cualquier modelo independientemente de su forma a la forma estándar de programación lineal, y tiene que ver con ir aplicando cada una de estas condiciones o características hasta hacer que el modelo las cumpla todas. Empecemos entonces con la primera condición, que es que todas las restricciones deben ser ecuaciones. Naturalmente, un modelo de programación lineal presenta tres tipos de restricciones: la igualdad, que es la que exige la forma estándar del modelo de programación lineal; restricciones del tipo menor o igual o del tipo mayor o igual. Lo que se hace es un cambio de restricción agregándole variables que permitan transformar la desigualdad en una igualdad. Empezamos con la restricción del tipo menor o igual. Una restricción del tipo menor o igual, para transformarla en una igualdad, se le agrega o se le suma una variable de holgura del lado izquierdo, es decir, una holgura que representa la diferencia entre el lado izquierdo de la restricción y el lado derecho cuando se evalúa en una solución óptima. Se le agrega entonces a la restricción una holgura y se transforma la desigualdad en una igualdad. Mismo procedimiento se aplica cuando la restricción es del tipo mayor o igual, agregándole también una variable, solo que esta variable se llama exceso y se le resta al lado izquierdo de la restricción. Una restricción del tipo entonces mayor o igual se transforma en una igualdad restándole del lado izquierdo una variable de exceso. ¿Cómo se diferencia entre una variable de exceso y una variable de holgura? Si ambas se representan con la letra H, simplemente con el signo que la precede. Un signo más representa variable de holgura, un signo menos variable de exceso. Entonces, al final, cuando se tiene cualquier modelo de programación lineal, se hacen los cambios correspondientes. La restricción de igualdad se mantiene como igualdad. La restricción menor o igual se le suma una holgura para transformarlo en una igualdad, y la restricción mayor o igual se le resta un exceso para transformarlo en una igualdad. Podemos ver aquí otra manera de diferenciar las variables, es con el subíndice aplicado a cada una de las restricciones. Entonces, tanto el subíndice como el signo de la variable me dice cuál es la variable de holgura y cuál es la variable de exceso que estoy agregándole al modelo. La segunda condición para que sea un modelo de programación lineal es que los segundos miembros de las ecuaciones deben ser no negativos, es decir, el vector disponibilidad tiene que ser siempre positivo o cero. Cuando eso no se cumple, se aplica simplemente la multiplicación de toda la restricción por menos 1 y se cambia el signo a toda la restricción. Entonces, un signo negativo del lado izquierdo se multiplica toda la restricción por menos 1, se cambia el signo a toda la restricción, teniendo bastante cuidado en verificar que se cambie también el sentido de la desigualdad en el caso de que la restricción sea una desigualdad. Se cambia de menor o igual a mayor o igual cuando se multiplica por menos 1, y de mayor o igual a menor o igual cuando se multiplica por menos 1. Y de esta manera se hace cumplir la segunda condición al modelo de programación lineal. Todas las variables deben ser no negativas, es la tercera condición, que de hecho es una condición que se cumple ya con los modelos de ingeniería, siendo que las variables que se utilizan son referidas a cantidad de personas a contratar, a cantidad de productos a fabricar, al tiempo de operación de algún proceso. La no negatividad ya está sobreentendida en ese tipo de modelos. Sin embargo, en algunas otras aplicaciones hay otro tipo de variables. Una variable no negativa entonces implica que no puede asumir valores negativos. Hay una restricción de signo en cuanto a que tienen que ser siempre positivas. Pero en otros modelos hay variables no positivas. Significa lo contrario, no pueden asumir valores positivos y tienen que tener siempre valores negativos. Y la tercera variable es que sea irrestricta en signo, es que pueda asumir tanto valores positivos como negativos.
Podríamos dar como ejemplo en este tipo de variables del tipo de velocidad, donde el signo en la velocidad tiene un sentido físico, tiene un sentido lógico, o la misma aceleración, donde una variable positiva significa que se está acelerando o está aumentando la velocidad, y si la variable es negativa significa que se está disminuyendo la velocidad. Estos casos de variables tanto no positivas como irrestrictas simplemente hay que modificarlos en el modelo para hacer que se cumpla con la condición de que tienen que ser no negativas. Y vamos a ir viendo entonces cómo hacer para cambiar este tipo de variables. Las variables no positivas tienen que ser sustituidas en todo el modelo por el negativo de una nueva variable no negativa, cuyo símbolo se escoge arbitrariamente. Específicamente, se procede a cambiar la variable por el negativo de otra variable, siendo esa otra variable mayor o igual que 0. La sustitución tiene que hacerse en todo el modelo matemático, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Se hace el cambio de variable. Mismo caso aplica cuando la variable es irrestricta, pero aquí en lugar de cambiarla por una sola variable se cambia por la resta de dos variables no negativas. Una variable irrestricta entonces se sustituye en todo el modelo por la resta de dos variables cualquiera. Esas dos variables tienen que ser mayor o igual que 0. La cuarta condición es que la función objetivo puede ser maximizar o minimizar, por cuanto aplican procedimientos diferentes para cada una de ese tipo de funciones objetivo. Sin embargo, para efectos prácticos, a veces conviene cambiar de maximizar a minimizar o de minimizar a maximizar la función objetivo, en cuyo caso simplemente se procede a multiplicar toda la función por menos 1, o cambiándole el signo a toda la función objetivo se pasa de maximizar a minimizar, y con eso se puede trabajar el resto del procedimiento. Al final, la transformación del modelo a la forma estándar implica la aplicación de artificios matemáticos que permitan, primero, transformar todas las restricciones en igualdades. Segundo, garantizar que los lados derechos o el vector disponibilidad de recursos en todas las restricciones sea mayor o igual que 0 multiplicando por menos 1. Transformar o hacer un cambio de variable cuando se tengan variables menores o iguales a 0 o irrestrictas, y cambiar la función objetivo en el caso de que así se desee.